en línea. Vamos a comenzar aquí la sesión, el webinar, en unos minutos, 2, 3 minutos. Bueno, podemos comenzar. Hola a todos, bienvenidos al webinar de hoy sobre la eliminación de suposiciones en el diseño y instalación de redes para Small Cells. Si uno está involucrado típicamente con diseño de Small Cells, uno sabe que cosas como llamadas caídas y baja velocidad de datos pueden ser dolores de cabeza, ¿no?, cuando estamos diseñando. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a aprender sobre, con ejemplos y un estudio de caso, cómo hacer los diseños de Small Cells a la perfección la primera vez, ¿no? Mi nombre es Alejandro Jovel y yo soy el gerente de ingeniería de ventas para Ibywave, con más de 15 años de experiencia en la industria de radiofrecuencia. Hoy en día vivo en Los Ángeles, California, y superviso todos los esfuerzos que tengan que ver con Sales Engineering en las áreas de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica. Esto incluye el desarrollo de negocios, servicios profesionales y el despliegue de nuestras soluciones. En el pasado he trabajado para operadores aquí en los Estados Unidos y vendedores de equipo, entonces me da un vistazo interesante en la industria. Y he estudiado ingeniería eléctrica en Northwestern University, que queda cerca de Chicago. Entonces, hoy en día, antes de comenzar, les queremos recordar que van a recibir una copia de la presentación con audio durante los siguientes días. Y si tienen preguntas durante el webinar, por favor usen esta plataforma aquí de GoToWebinar y una ventanilla que les permite mandar preguntas. Los últimos 15 minutos de nuestro webinar tenemos planeado responder a las preguntas que lleguen por este medio. Okay. Entonces la agenda de hoy en el enfoque va a ser básicamente dos cosas. Vamos a cubrir primero las mejores prácticas para hacer un buen despliegue de Small Cells. También
vamos a ver un caso de estudio en este caso fue el equipo que se usó de CommScope. Cómo fue que usaron ellos el IBWave con los diferentes módulos. Y en este caso, pues, es una solución nueva de Small Cells. En línea también tenemos el placer de tener a Josh Adelson, que es el VP de Product Marketing para Airvana, una compañía de CommScope, para responder preguntas específicas que tengan sobre el producto. Entonces, por favor, si pueden usar la ventanilla ahí de GoToWebinar para mandarles preguntas, y preferiblemente sería en inglés. Él está, pues, básicamente aquí para responder específicas preguntas sobre el producto, ¿no? Y solo para que tengan un poquito de entendimiento, la razón porque estamos haciendo este webinar para la región de Latinoamérica es que, pues, primero vemos que hay mucha actividad en la región relacionado con el diseño de Small Cells. Por ejemplo, recientemente Ericsson hizo un anuncio, ¿no?, de despliegue del producto de ellos que tienen de Small Cells para un operador en México. Y también, pues, el otro caso también es que muchas veces hemos hecho presentaciones aquí en IBWave que tienen que ver sobre este tipo de soluciones, pero es más basado en DAS activo, ¿no? Y muchas veces, pues, en DAS activo, quizás por cosas de costo, pues no se ha avanzado mucho el tema en Latinoamérica. Entonces, pues, Small Cells les permite tener otra opción, ¿no?, que quizás cueste menos dinero para hacer un despliegue. Entonces, esta es la razón por la que estamos haciendo el webinar hoy día, ¿no? Para la gente que no conoce sobre IBWave, IBWave es una compañía que lleva más de 12 años de existencia. Nuestra compañía ofrece soluciones de software para la planificación, el diseño, dimensionamiento, operación y documentación de redes inalámbricas de in-building. Nosotros tenemos soluciones que trabajan en computadoras personales, ¿no?, servidores y dispositivos inteligentes, lo que sería una tablet o un smartphone. Y nuestras soluciones principalmente son usadas por operadores de redes inalámbricas, ¿no?, proveedores de equipos, así como integradores de sistemas, ¿no?, terceros, en más de 80 países del mundo. Entonces, lo que tenemos primero, para que tengamos un buen despliegue, ¿no?, en el caso de mejores prácticas, tenemos que asegurarnos de ciertas cosas, ¿no?, para que tengamos un despliegue exitoso. Y estas son las cosas que vamos a cubrir un poquito más en detalle. La primera sería, pues, capturar, ¿no?, los requerimientos del usuario cuando estén haciendo este tipo de proyectos. La modelación también es bien importante en este caso. Y también, pues, considerar la señal macro, ¿no?, qué tipo de impacto va a tener la señal macro. Y finalmente, pues, en este caso, como habíamos mencionado, vamos a tener un ejemplo específico de un estudio de caso que se hizo para un diseño, y para eso tenemos la gente aquí de CommScope, ¿no?, por si hay preguntas específicas sobre el producto. Entonces, primero, la captura, ¿no?, de los requerimientos de los usuarios. Esto es sumamente importante. Preguntarnos a nosotros qué tipo de precauciones se van a usar, ya sea en estadio, edificio, cualquier tipo de infraestructura. Esto va a tener mucho que ver, ¿no?, en lo que es nuestro diseño. Por ejemplo, hoy en día aquí en los Estados Unidos hay muchas aplicaciones, bueno, que se usan en general, como por ejemplo Periscope, ¿no?, que usan mucho video. Por ejemplo, si yo voy a tener un lugar donde se va a usar mucho video, pues, obviamente tenemos que tomar esto en cuenta, ¿no? Versus, por ejemplo, un edificio donde sé que quizás la gente va a usar primeramente email, no SMS, donde no pueda tanta restricción en la red. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta el tipo de aplicaciones que se va a usar en el edificio, estadio. Y también, pues, también tener una idea del tipo de perfil de usuario que vamos a tener en nuestro edificio, ¿no? Entonces, esto sería lo primero que es sumamente importante.
Lo segundo, pues sería lo que tiene que ver con tecnologías, ¿no? Entonces, típicamente uno tiene que evaluar, por ejemplo, si qué tipo de bandas tenemos que cubrir. Bueno, si, por ejemplo, si es un diseño multioperador, las necesidades del operador van a variar, ¿no? Tenemos que tomar esto en cuenta. Ah, por ejemplo, hay casos en estadios donde quizás un operador no ocupa tantos sectores, ¿no? Contra la competencia. Entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta. También tenemos, por ejemplo, que tomar en cuenta si tenemos que apoyar bandas para seguridad pública, si tenemos que hacer diseños para Wi-Fi encima de la parte de celular. Entonces, entre más seguimos aquí con tiempos más complejos se ponen estos diseños y cada caso va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy diseñando en un estadio donde la banda 2.5, obviamente va a tener diferente información esa banda o necesidad de esa banda, ¿no? Versus una banda de 700 que quizás penetra mejor a in-building, ¿no? La tercera cosa que es bien importante aquí cuando estamos en el campo sería pues capturar las entradas y salidas, ¿no? Esto quizás es un poco más fácil controlar las entradas y salidas en edificios, ¿no? Versus, por ejemplo, estadios, ¿no? Donde la gente se mueve mucho. En el caso de estadios, pues la red de macro es bien importante y hay que tratar de procurar que hay una transición natural entre la red macro y la red de interior, ¿no? Ya sea de estadio o edificio. Entonces, en general, lo que estamos tratando de evitar aquí es tener handoffs excesivos en las áreas de salidas y entradas, porque pues ahí es donde van a estar muchos de nuestros usuarios. Entonces, típicamente tratamos si vamos a tener estas áreas donde hay alto número de handovers, pues tratamos de hacerlas en regiones donde quizás no haya mucho tráfico. Entonces, obviamente, esto no aplica a las entradas y salidas de un edificio o un estadio, por decir. Y tomar en cuenta esto, pues también que todo es apoyado por iFreewave. Entonces, dentro de la herramienta de iFreewave hoy en día, hay maneras de hacer calculaciones, por ejemplo, de capacidad, ¿no? Tomando en cuenta el perfil del usuario. Se apoyan todas las tecnologías. Ah, y también pues tenemos la habilidad de la solución de IBUSC es una solución HeadNet que apoya diferentes tecnologías, bandas. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos clientes que quizás comienzan haciendo negocios para celular y finalmente atacan otro vertical, ¿no? Como Wi-Fi. Entonces, eso también es apoyado en la herramienta. Y también pues tenemos predicciones ahí específicas que nos ayuda a identificar las áreas y optimizar, ¿no? Las áreas donde va a haber altos handoffs, ¿no? Y que pueda afectar nuestras velocidades de datos. Entonces, todas estas tres cosas que vemos aquí son importantes y son apoyadas por la herramienta, ¿no? Aquí la próxima cosa que también es sumamente y mejores prácticas para un diseño en general, también para Smallsoft, pues es el modelamiento, ¿no? Del edificio, del estadio, que también es bien importante. Y la razón por qué es esto bien importante, porque pues la modelación que hacemos del principio va a determinar, ¿no? Por ejemplo, cuánto equipo se usa. También, por ejemplo, si estamos haciendo un diseño de estadio, pueda que hagamos pruebas de ondas continuas, ¿no? Para tratar de calibrar nuestro modelo. Entonces, si el edificio no está bien modelado, pues va a afectar, ¿no? Todo esto en el futuro, va a afectar qué tanta confianza tengamos en las predicciones y análisis que tengamos que hacer. Entonces, bien, siempre es buena recomendación desde el principio dedicarle un buen tiempo, ¿no? Para asegurarnos que está bien modelado y que refleja, ¿no? Lo que está realmente en campo. La otra cosa que también pues tenemos que tomar en cuenta aquí sería la interferencia que viene de la señal macro, ¿no? Entonces aquí um, eh, especialmente en edificios, ¿no? Pues también en el estadio, es bien importante. En edificios típicamente esto va a empeorar entre más se sube en el edificio, ¿no? Estamos ya más cerca para ver todas las señales macro. Esto también va a afectar
nuestro diseño. Y hoy, pues, una tendencia que vemos mucho en el mercado, que por los operadores, ¿no? Por tema de que tienen problemas de capacidad, están haciendo un despliegue grande de estos tipos de outdoor small cells, ¿no? Específicamente en temas de densificación, en áreas pequeñas donde quizás hay mucho tráfico, así como, por ejemplo, Times Square, ¿no? En Nueva York, donde hay mucho tráfico, una área pequeña, y podemos tener otro tipo de capacidad, ¿no? Entonces esto también, este tipo de soluciones también van a afectar, y estas soluciones típicamente están a la altura, ¿no? De las luces que encontramos en las calles, ¿no? Entonces bien a baja altura en comparación a la señal o la macro, y esto también pues puede afectar mucho específicamente a las áreas de entradas y salidas, ¿no? De edificios, pues que está más cerca a nivel, entonces pueda que tengamos ahí problemas de handovers, ¿no? Entonces bien, también sumamente importante tomar en cuenta este tipo de solución de otros small cells. Y finalmente, pues también hay el tema de otros edificios, ¿no? Que están afectando, que pueden afectar nuestra solución que tengamos en el edificio. Y esto pues típicamente ahí tiene que ver por quizás un mal diseño, ¿no? En uno de estos otros edificios donde la fuga de la señal está saliendo fuertemente afuera del edificio. Esto también afecta, ¿no? Entonces un diseño malo de in-building que tenga mucha señal, donde hay mucha fuga saliendo del edificio, pues básicamente es ruido, ¿no? No solo para la red macro, sino para otras soluciones que tengamos de in-building cerca, ¿no? Allí a esta solución. Entonces también es esto también tomar en cuenta este tipo de interferencia, ¿no? Cuando estamos haciendo nuestro análisis de, de estos tipos de edificios y en general no solo para small cells, pero estos tenemos cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué es que estamos hablando aquí de interferencia? ¿No? Lo primero es que si vemos aquí esta tabla está refiriendo a LTE. Entonces, en LTE hay algo que se llama Channel Quality Indication, que es la primera allí, que va de 1 a 15, que es un indicador de la calidad, ¿no? de la señal. En este caso, esta tabla es de LTE, un canal de 10 MHz, y estamos usando MIMO. Típicamente esta tabla, solo para que sepan, va a variar, ¿no? Por vendedor de equipo, y es algo que podemos incorporar a la herramienta de IBWave. Y la razón por qué si estamos hablando de interferencias es porque hay una relación directa entre la interferencia y la velocidad de datos, como podemos ver aquí en la tabla. Entonces la tabla, aquí estamos viendo la relación entre lo que es SINR, o entre los Signal to Noise Interference Ratio, y podemos ver que entre más alta está nuestro SINR, pues más alto está la velocidad de la red. Y se van a fijar, pues esta tabla también se duplica aquí, la podemos reflejar en nuestras leyendas, ¿no? Entonces van a ver que las leyendas que tenemos en los ejemplos de predicciones van a reflejar esta tabla que vemos aquí. Y obviamente entre más alto el CQI, más alto es el SINR y más alto nuestro throughput, nuestras velocidades de datos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, para un CQI de 15 tenemos un data rate de 58.2 megabits por segundo, ¿no? Entonces, la razón que tenemos que tomar esto en cuenta es bien importante, porque específicamente, entonces, lo primero que se fija en la leyenda que tenemos aquí es básicamente lo mismo, ¿no? Que teníamos en la tabla que acabamos de mencionar. Y esto, pues en el caso de edificio, lo interesante es que entre más sube, pues más estamos en línea de visión, ¿no? Con la red de macro. Y típicamente esto causa cierto tipo de consecuencias. La consecuencia primera pues sería que baja, ¿no? la velocidad de data, va a degradar. También la capacidad. Vamos a tener llamadas caídas. Y muchas veces lo que estamos haciendo es que estamos quitando la capacidad de la red macro, ¿no? Entonces, lo interesante aquí en este ejemplo es que básicamente pues tenemos la misma señal en todos los pisos, pero podemos ver, por ejemplo, cuando vamos del piso 5 al piso 25, nos vamos incrementando la señal macro, pero también va incrementando el ruido del sistema,
y esto es lo que afecta, ¿no? El diseño. Por eso es que vemos, por ejemplo, aquí en el piso 25, en áreas donde pues no tenemos buen CQI, entonces nos está afectando la velocidad de datos. Por eso también esto es bien común, es común, por ejemplo, ver ejemplos de diseños en edificios así, rascacielos de altos, donde quizás tenemos más antenas en los pisos más altos para dominar esta interferencia, ¿no? Y quizás menos antenas en los pisos bajos, donde no estamos en la línea de visión con la red macro. Entonces aquí también esto es importante. La manera dentro de Ivy que tomamos en cuenta la señal macro, pues son tres maneras. Y esto es bien apoyado con el módulo de optimización y también el modo de colección. Entonces, la primera opción es para tomar la señal de macro, pues sería hacer pues un tipo, medir la interferencia, no la señal de macro con un teléfono y entre en la herramienta le podemos dar un valor dado, ¿no? Donde, como dije, quizás vamos al edificio, sacamos nuestro teléfono de prueba, hacemos unas mediciones y quizás caminamos alrededor del piso y tomamos quizás el valor peor, ¿no? Para el peor caso y ese valor lo podemos meter a la herramienta. Obviamente, con esto bien rápido, no bajo costo, no tenemos que mandar a alguien para hacer mediciones así profesionales. Y nos da una evaluación pues rápido, ¿no? Para hacer nuestra análisis ahí de lo que tiene que ver con interferencia, ¿no? El segundo tipo de manera de tomar en cuenta la señal, y esto quizás sería lo más preciso, es hacer mediciones en el campo, ¿no? Los otros dentro de Ivy apoyamos esto por el módulo de colección y no tenemos, entonces para Ivy no importa qué tipo de equipo estén usando para recorridos, apoyamos todos los equipos. Y típicamente lo que recomendamos es que se hagan cada 3 pisos, ¿no? Para que tengan algo bien preciso, pero esto sería lo más eficaz, ¿no? Para hacerlo, lo más preciso para hacer. Obviamente esto incluye más coordinación, ¿no? Para hacer las mediciones en el campo y típicamente costos, ¿no? Adicionales para hacer este tipo de análisis en el campo. Entonces por eso es que tenemos una tercera manera de tomar la señal de macro en cuenta, y esto sería de importarlo de unas estas herramientas que se usan por los operadores para hacer diseño de las redes de macro, ¿no? Apoyamos todo, por ejemplo, lo que es Infovista, Planet, ¿no? Teoco, Asset o Forks, ATO. Podemos tomar ese output, importarlo, hacer la herramienta. Y esto también es bien importante, por ejemplo, cuando estamos tratando de tomar en cuenta la interferencia y quizás todavía no existe el edificio, ¿no? Entre el edificio es nuevo, está bajo construcción. Podemos tomar este método para tomar la red de macro y obviamente también es menos costo, ¿no? Sería pedir la información del operador, pero es menos costo de ir al campo, ¿no? Y hacer mediciones como aquí en el segundo punto. Ya si comenzamos a hablar específicamente sobre los muzzles, pues hay muchas ventajas, ¿no? De lo que viene a muzzles. Como he mencionado, especialmente en Cala, ¿no? Por nuestra experiencia no hemos visto como el mismo tipo de despliegue que se ha visto en Estados Unidos en lo que tiene que ver a DAS activos, ¿no? Quizás tenga que ver quizás con que ese modelo no ha llegado fuerte a Latinoamérica, pero también un DAS activo neutral pues cuesta mucho dinero, ¿no? El tema de fibra, coax y todo esto. Entonces las ventajas de Smart Source es que típicamente son baratas, el equipo son más baratos, muchas veces usan tipo para conectarse son Ethernet, entonces quizás ya existen, no tenemos que correr coax o fibra adicional. Y los mouses también nos permite agregar capacidad a áreas específicas, ¿no? Donde hayan mucho tráfico. Entonces, por ejemplo, salones importantes de reuniones o un área donde se come, ¿no? En un centro comercial. Y lo que tienen también muchas de estas soluciones es que vienen con una funcionalidad que se llama SON, lo que sería Self-Optimizing Networks.
Y entonces, hoy en día, por ejemplo, algunas de las características que define la organización de estándares 3GPP para SON, en lo que viene LTE, son cosas como control de potencia de salida, ¿no? En caso de interferencia, reconocer vecinos automáticamente, automatización de PCI, entre otras cosas, ¿no? Entonces, estos son algunos de los beneficios. Sí tenemos que tomar en cosas aquí diferentes en consideración. No solo es tomar, por ejemplo, en la interferencia de macro hacia nuestro diseño, pero también la interferencia entre small cells. Entonces, también va a ser bien importante ah, tomar aquí que se aísle la señal, ¿no?, entre small cells y controlar la área de hands-off, ¿no? Entonces habíamos hablado donde es bien importante tomar las entradas y salidas en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en esta foto, estamos viendo una predicción de data donde básicamente hemos creado un overlap, ¿no? Un handoff overlap entre los tres muzzles que tenemos aquí y específicamente afecta la área del lobby, ¿no? Donde está entrando todo el mundo. Entonces aquí, obviamente lo que queríamos hacer sería optimizar, ¿no? Este tipo de solución, quizá agregar otros muzzles o mover muzzles donde creamos esta área de handoff en área diferente, ¿no? Donde quizás no haya mucha tráfico como sería un lobby, ¿no? Donde hay mucho entrada y salida de clientes, ¿no? Entonces también esto es bien importante y como pueden ver usando la IBV podemos hacer este tipo de análisis, ¿no? Para ver dónde vamos a tener pues el throughput malo y eso también de seguro si yo corro una predicción en este mismo ejemplo voy a ver que mi SINAR está bien malo en esta área que vemos aquí de lobby, ¿no? Ya, por ejemplo, ya si comenzamos a ver específicamente el estudio de caso, como he mencionado, esto fue una solución de Urbana, una compañía que es parte de CommScope. La solución fue OneCell, que es una nueva solución de CommScope que usa Cloud RAN. Y como he mencionado hoy en día, pues tenemos aquí el placer de tener Josh Adelson de parte de CommScope. No sabe mucho español, bueno, no sabe español, entonces yo, si por favor, si tienen preguntas específicas sobre el producto, las mandan ahí en inglés o yo voy a tratar de hacer el mejor trabajo, ¿no?, para traducir. Pero esta compañía fue comprada por CommScope en el 2015. El operador para este estudio de caso fue lo que es una compañía que se llama Nextech Wireless, un operador regional aquí que está basado en Kansas. Y el estudio fue hecho en lo que es una universidad, ¿no? Parte de un estadio que tienen allí, ¿no? Pero típicamente aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a enfocar en lugares grandes, ¿no? Ya sea público o semipúblico. Lo que tienen todos estos lugares en común son que es típicamente donde hay mucha gente, ¿no? Hay mucha actividad, ya sea de celular o Wi-Fi. Y pues también lo que tienen en común es que típicamente la gente está dentro de un lugar, ¿no? Entonces hay retos para que penetre la señal macro hacia la infraestructura. Y cada tipo de cosas que vemos aquí tiene sus propios retos, ¿no? Por ejemplo, en estadios es difícil controlar la señal, ¿no? Es bien importante, especialmente si tenemos muchos sectores. En aeropuertos es bien importante la señal también porque ahí es donde llegan roamers, ¿no? Y centros comerciales y hoteles pues típicamente tienen sus diferentes tipos de aplicaciones para que tenemos que hacer nuestros diseños, ¿no? Entonces entonces vamos a enfocarlos aquí en estos para este tipo de solución, ¿no? Ya si vemos, por ejemplo, la diferencia, entonces CommScope, lo he entendido por mi parte es que tienen estos dos tipos de soluciones, ¿no? Entonces si vemos, por ejemplo, un small cell tradicional, aquí en la mano izquierda, esto originalmente fue creado no para residencias, oficinas pequeñas. Lo interesante aquí es que cada nodo forma su propia celda y uno puede hacer configurar, ¿no?, esto para tener una distribución grande de small cells en lugares más grandes, ¿no? El reto típicamente con esta solución que vemos aquí en la mano izquierda es que
Como cada nodo crea su propio celda, pues vamos a crear también bordes de celda, interferencia, handovers, ¿no? Um, la otra también típicamente con este tipo de solución, lo que tienen es que tienen una capacidad estática, ¿no? Entonces típicamente pueden apoyar de 32 a 64 usuarios, ¿no? Y este tipo de solución pues es perfecto, ¿no? Quizás funcione bien en oficinas, pero en caso de lugares como estadios, pues es un reto, ¿no? Porque típicamente en un estadio la capacidad se va moviendo, ¿no? Ya la gente que está afuera se mete al estadio, durante el juego, ¿no? Medio tiempo se van a diferentes lugares, o quizás durante el partido, ¿no? Se pueden ir a comprar comida. Entonces, un tráfico que se anda moviendo pueda que cause retos, ¿no? Este tipo de solución tradicional que vemos a la mano izquierda. Versus, por ejemplo, aquí lo que tenemos a la mano derecha, que es esta solución de Cloud RAN para CommScope, ¿no? Lo bueno de esto es que los múltiples nodos son conectados a un baseband controller. Todo lo que tiene que ver con scheduling para LTE va a ocurrir en el baseband controller. Entonces esto lo que nos permite hacer es que nos permite tener múltiples nodos y una celda, ¿no? Y esto es lo que quiere decir es que no vamos a crear celdas adicionales, vamos a limitar nuestros handovers y, y al final lo que tenemos es que tenemos los beneficios, ¿no? de un sistema DAS, de antenas distribuidas, quizás por el costo similar a un sistema de Wi-Fi, ¿no? Entonces esto es lo bueno. Lo bueno también de estas ambas soluciones que había mencionado antes y muchas veces lo que le quita mucho costo a esta solución de SmartSource es que ambas soluciones usan Ethernet, ¿no? para distribución. Y esto también pues reduce, ¿no? los costos porque muchas veces ya los edificios tienen un sistema de Ethernet y también pues los costos de este tipo de cable contra coax o fibra es mucho más barato, ¿no? En este caso, como había mencionado, CommScope pues hace los dos tipos de soluciones, pero recomiendan la solución de la derecha de CRAN para estadios, pues para espacios grandes, ¿no? Con un alto número de nodos. Y en este caso, como era un producto nuevo para CommScope, Hervana, lo que hicimos es que nuestro equipo de producto y soporte trabajado mucho con CommScope para asegurarnos que se pueda modelar bien esta solución de OneCell dentro de iBwave, ¿no? Entonces tenemos tomar en cuenta también que dentro de iBwave pues también tenemos otros vendedores, ¿no? Podemos hacer predicciones con otros vendedores de equipos. Y también tenemos, por ejemplo, una solución que se llama Mobile Planner, que te facilita el despliegue de SMOSOS, especialmente si va a ser un alto número de SMOSOS, ¿no? Donde quizás cambie un poquito el modelo de negocio. Aquí, entonces específicamente lo que hicimos lo que se hizo en este caso fue un despliegue, como he mencionado, fue para el operador Nextech Wireless. Lo que se cubrió fue un coliseo bien pues, pequeño, ¿no? La capacidad de 7,600 personas. Podemos ver que tenía 322,000 de pies cuadrados. Y bueno, aunque la capacidad para este coliseo es pequeño, sí es la capacidad típicamente lo que vamos a ver, en lo que viene el número de usuarios, ¿no? A lo que vamos a ver en un edificio de 30 pisos, ¿no? Entonces lo que se tuvo que cubrir aquí fue cubrir los diferentes niveles y también tenía una sala ahí que tenía que cubrirse al lado, ¿no? Entonces, para probar el proceso, ¿no? Entonces, no solo hacer predicción, ¿no? Lo tenemos que validar. En este caso, lo que se hizo fue, pues primero se hizo la modelación. Habíamos dicho que es bien importante la modelación del edificio, en este caso del coliseo. Aquí lo que se hizo es que la gente de CommScope Urbana también pudieron hacer pruebas automáticas en el campo, entonces recorridos, ¿no? Antes de hacer. Y también antes de implementar el diseño y también después de que se implementó el diseño, tomaron estadísticas durante un evento, ¿no? que estaba ocurriendo en el estadio. Entonces, esto básicamente fue el proceso, ¿no? que se usó para este estudio de caso.
Y aquí lo que vemos también aquí, pues los diferentes requerimientos, ¿no? que se tuvieron que cubrir, ¿no? Entonces había mencionado que tuvimos que cubrir los 3 diferentes pisos. Y aquí los puntitos azules serían los mazos, ¿no? que se destruyeron en este coliseo. Aquí, pues aquí serían las entradas de salidas y entradas de esto, de este coliseo. Y también se tuvo que cubrir, pues, esta sala, ¿no? Lo que sería la sala de Cunningham. Ah, sí se hicieron también mediciones de la señal macro. En este caso específicamente no fue un problema la señal macro, ah, que tuvo mucho que ver con la estructura, ¿no? El estadio tiene mucho material de metal, entonces aisló bien la señal de afuera y también de la otra manera, viceversa, también aisló mucho la señal de adentro hacia afuera. Lo que se usó también fue un diseño para 1900 y 700. Y ellos lo que usan es, si querían tener señal en toda la área, toda la arena, todo el coliseo. Y esto es básicamente para tener pues la demanda alta, ¿no? Para este tipo de eventos. Entonces lo que se usó, un baseband controller, vimos los puntos así azulitos, en total son 11. Y aquí también lo bueno de esta solución es que usa poder sobre Ethernet. Entonces no tenemos que correr una línea separada para, para el poder, ¿no? de los equipos, que fue sumamente importante porque en este caso muchos de los nodos estaban en lados en el techo, ¿no? Así que si tuviéramos que correr otra línea para darle poder o electricidad a esos equipos, pues iba a ser un poco más difícil, ¿no? Aquí en este caso, pues también la limitación de Hanover fue bien importante. Y también se usó, en lo que viene de backhaul, se usó un link de 100 megabits por segundo, ¿no? Lo que se usó para el backhaul de esta solución. Entonces, lo que se hizo específicamente es que la manera que se usó la herramienta de IBWave, bueno, fue primero para modelar, ¿no? La estructura, y luego modelar pues los equipos aquí de Siemens. Y aquí lo que se hizo, pues estamos viendo una comparación entre la solución tradicional versus lo de OneCell, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos viendo qué tan fuerte es la señal, en este caso para LTE sería RSRP, pues podemos que está pues, más o menos cerca, ¿no? Bueno, hay algunas diferencias, pero tenemos buena cobertura de las dos, pues un sistema tradicional versus este sistema de OneCell. Pero ya cuando vemos lo que sería la calidad, ¿no? Lo que es nuestro Signar, aquí es donde vemos la diferencia entre las dos soluciones, ¿no? En la mano izquierda, pues podemos ver que hemos creado 4 diferentes celdas, hay interferencia, ¿no? Hay bordes que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, básicamente, la calidad está buena, pero cerca de small cell, ¿no? Y ahí es donde vemos, pues, los beneficios de usar una solución como OneCell, ¿no? Donde estamos, como es una sola celda, estamos eliminando interferencia, ¿no? Entonces, aquí es bueno tener específicamente un buen signer. Obviamente, si yo voy a hablar con un cliente, ellos no van a saber qué es lo que quiere decir signer. Entonces, muchas veces lo que usamos es nuestro throughput, no la velocidad de datos. En este caso, estamos hablando de un canal de 10 megahertz. Se usó mucho el modo de optimización, pero esto ya cuando estamos viendo, por ejemplo, la velocidad de datos, y dentro de IBWave tenemos una predicción que se llama Maximum Achievable Data Rate, que te permite ver esto. Entonces podemos ver ahí la diferencia, ¿no? Entre la solución. Y primeramente fue la interferencia, ¿no? Especialmente en estadios donde es difícil controlar la señal. Entonces yo pueda que tenga señal o un mouse o una antena, lo que sea en un lado del estadio, y la señal rebote al otro al lado opuesto, ¿no? del estadio. Entonces es bien importante hacer este análisis. Entonces, hasta ahorita, pues, la predicción, hemos hecho la predicción y el modelamiento, ¿no? Lo próximo fue hacer pues mediciones actuales en el campo. Entonces, lo que ellos hicieron
Aquí fue ellos que crearon su propia herramienta o su propia solución ahí para hacer mediciones, recorridos en el campo, lo que llamaba, y si se fijan, es básicamente con un tipo de estas máquinas que limpian carpetas con una antena y un dispositivo para hacer recorridos. Hay muchos beneficios con esto, ¿no? Pienso que la solución le llamaron Sparky, pero lo bueno es que se puede mover alrededor de todo el piso, y no se cansa, ¿no? No es como una persona. Y lo bueno es que pues podemos ver aquí, aquí en la mano derecha, tenemos las mediciones, los recorridos que se hicieron en el campo, ¿no? Entonces podemos ver que el SINAR fue pues bien alto. Y entonces hasta ahorita pues podemos llegar que las mediciones que se hicieron en el campo llegan a la predicción que habíamos hecho aquí a la mano izquierda. Y también se puede representar de diferente manera, que sería lo que vemos aquí abajo, la distribución acumulativa, ¿no? Entonces podemos ver aquí que la mayoría del tiempo la gente tiene un SNIR de 20 dB, y ya cuando estamos subiendo a 30 dB, donde baja el porcentaje, ¿no? Entonces hasta ahorita pues todo va dando recorrido dado con la predicción. La otra cosa que también se midió por medio de recorrido fue hacer pues mediciones de nuestro data rate, ¿no? Entonces del throughput. Entonces aquí podemos ver que a la mano derecha, pues también llegó, ¿no? El throughput a lo que habíamos la predicción. Entonces esto lo que en el caso de este caso les permitió darles pues mucha confianza, ¿no? A la predicción que había tenido. Entonces ya hicimos la modelación, predicimos, hicimos mediciones en el campo y esto nos permite pues validar, ¿no? Y tomar esto en cuenta. Obviamente, dentro de IPWave tenemos manera de tomar en cuenta lo que sería cell loading, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estadio lleno versus un estadio ya vacío. Pero en este caso, pues, se hizo, ¿no? Estas mediciones en un caso específico. Entonces, obviamente las mediciones en el campo por un rebote, lo que sea, son buenas, pero no es diferente, ¿no? A cómo actúa un estadio. En caso, varias veces el estadio se va a actuar diferente dependiendo del evento, ¿no? Hay ciertos eventos quizás la gente se está parada todo el tiempo, en diferentes cosas, ¿no? Muchas veces esto también va a afectar. Y también entonces lo que se hizo en este caso es que se hicieron mediciones por parte de CommScope y por parte de Nextech Wireless durante un evento. En este caso fue una graduación de la universidad. Entonces, si uno se puede pensar en pues este tipo de evento, estamos hablando de una ceremonia donde la gente está llena, se usa mucho smartphones, ¿no? Para tomar fotos, videos, y lo que se hizo es que se usó una aplicación de speed test, ¿no? Para ver qué tipo de mediciones o los picos, ¿no? De mediciones. Y podemos ver que durante el evento, ¿no? Tuvimos por ejemplo, en lo que viene a pico, 66 megabits, ¿no? Por segundo. Y lo bueno de esto es que, pues, en teoría, no, esto estamos hablando de 75 para este valor. Y lo mismo como, por ejemplo, en la calidad, no de señal aquí, lo de CQI, vemos que el promedio durante el evento, durante esta graduación, las mediciones fue 13.5. Y en teoría, pues esto también es 15, ¿no? Entonces, podemos ver que también hubo buen signer en lo que viene a la señal de Amplex. Y pues todo esto de la calidad también afecta a las métricas, ¿no? De que tenemos muchas veces que tomar en cuenta lo que sería la conexión, las llamadas caídas y también el tipo de que tan bueno hacemos los handovers, ¿no? Entonces la calidad va a afectar estas métricas también. Entonces básicamente en este caso lo que podemos ver es que se validó, ¿no? Todo la predicción con mediciones y también no solo las mediciones, pero también mediciones durante un evento, ¿no? que ocurrió para validar pues el diseño. Entonces en resumen aquí lo que podemos ver es que bueno, lo que es las escrituras para desmozos tienen mucho que ver con la experiencia del usuario, ¿no?
Aquí pues podemos ver muchas las ventajas de usar soluciones así como la de OneCell, ¿no? de CommScope, que tiene esto de C-Run. También pues también sumamente importante la modelación, especialmente para la LTE, ¿no? Ahí lo cubrimos qué tan importante. Las otras cosas que tenemos que tomar en cuenta. No solo tiene que ver qué tan fuerte es la señal, sino también, por ejemplo, en este caso, lo de Cynar, ¿no? La interferencia, qué es lo que va a afectar al throughput y la calidad, ¿no? En las métricas que tenemos. Ah, entonces, obviamente, el proceso en todo esto fue importante, específicamente lo que es el módulo de optimización, ¿no? Que los permitió hacer ese tipo de mediciones para lo que es la calidad. Entonces, obviamente, ojalá les dio una idea, ¿no? de cómo pueden usar las soluciones de iWave para los despliegues que tengan que hacer de este tipo de solución. Y en conclusión, pues en general, queremos explicarles aquí la importancia, ¿no? de tomar los requerimientos de los usuarios, ¿no? El perfil de los usuarios que es bien importante para lo que es la calidad de experiencia, ¿no? Después de un despliegue. Esto mencionamos también que tan importante es modelar, ¿no? Y tomar en cuenta las diferentes cosas de la red macro, outdoor small cells, o otros edificios. Esto también afecta, ¿no? Para que no tengamos que gastar mucho dinero para hacer mediciones otra vez en otras fases. Y también, bueno, en lo que viene a small cells tradicionales, pues la interferencia entre los small cells es bien importante. Y esto también va a afectar nuestro KPIs, específicamente nuestro throughput y capacidad. Entonces ya con esto pues terminamos la presentación de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir aquí vamos a responder algunas preguntas que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta, ok, perfecto. Ok, entonces, aquí vamos a ver algunas preguntas. Josh, I don't know if you could come online real quick. One of the questions that were asked a lot during the presentation was where you could speak a little bit more on the configuration or how the setup, the specs of the OneCell equipment. So I don't know if you could give like a quick overview. One of the questions that came out actually was whether, on this system, whether you could actually combine LTE and Wi-Fi. So I don't know if you could give your thoughts on that. Hello, Josh, are you there? No, right now we can't hear you. Can you hear me now? Yes, now we can hear you. Okay, I'm sorry. Yeah, so the question about Wi-Fi, right now OneCell is an LTE-only solution, so it's just for LTE, no Wi-Fi, no 3G. Okay. Also, I will say that the LTE propagation is much wider than Wi-Fi, so it is not usually economical to have Wi-Fi and LTE in the same access point because you will need many more Wi-Fi access points than LTE. Okay. Perfect. Entonces, para subir un poquito, pues le pregunté a Josh que si podría platicar un poquito sobre este equipo de OneCell. Lo que mencionó es que en este caso el diseño fue solamente para LTE. Y que pues muchas veces hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo que es LTE y Wi-Fi, y pues no recomienda ahí el combinar, ¿no? Lo que es LTE y Wi-Fi, pues mucho porque quizás
pueda que se usen más access points en lo que viene a Wi-Fi, ¿no? Esto, ok, entonces, thanks, Josh. Let me see. Another question here. Trying to go through them real quick. So in this case, Josh, for this specific case, it was just the Cloud RAN, right? You didn't use like the traditional small cell for deployment in any case. It was just the one cell equipment that was being used. That is correct. However, we modeled the performance of the standalone small cells and Cloud RAN to have a comparison. And that's why we decided to use the Cloud RAN small cells for this application. Okay. And then the other question here that came in that's specific to the one cell is how did you come up with the capacity plan for the stadium there? I guess does implementing a solution like CRAN affect your capacity? Well, the system is designed for large capacities, so the baseband controller has a macro base station level chipset. Currently, the product can support over 1,000 simultaneous users. So we determined, and we actually had 2 bands deployed in the Coliseum. So we determined that we had sufficient capacity for the usage that was expected. Ok, entonces para traducir un poco, pues esta solución de CRAN es creada para incrementar capacidad, entonces no hubo limitación ahí en lo que viene a capacidad, ¿no? Aquí otra pregunta que llegó también, ¿qué KPIs podemos manejar como para aceptación de instalación? Entonces esto ya sería después de que se instala. Entonces típicamente los KPIs, los métricos van a variar, ¿no?, por tecnología, pero típicamente lo que se hace es que hay ya sea el operador, ¿no? Muchas veces el operador es el que define el KPI para aceptar el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, un requerimiento de negativo 85, 95 dBm en 90% de un plano, ¿no?, para aceptar nuestro KPI de RSRP, ¿no?, para LTE. Esto se va a definir por operador. Y también hay algún requerimiento también para throughput, ¿no? Entonces para validar muchas veces lo que hacen los terceros es que van al campo y hacen otro recorrido, ¿no? Esto ya sería post instalación. Y en ese caso lo que hacen es que hacen mediciones para ver si hay llamadas caídas, ¿no? Quizás corren una llamada larga para ver si hay llamadas caídas, otra llamada corta para si hay algún tipo de access failure, si hay una asociación de data, ¿no?, al mismo tiempo, y se camina alrededor del edificio y ya basado en eso es como podemos llegar, si estamos llegando a los KPIs que nos requirió el operador, y ya basado en eso también es aceptado, ¿no?, este tipo de solución. Aquí otro tipo de pregunta. Okay, so this one's a little bit more for you, Josh. Considering that it's an LTE only solution, how does OneCell support multi-operators in a single platform, or do you need to deploy like different layers or different nodes per operator, or how does that work? You do need different nodes per operator. However, they are programmable, software programmable for each band, so you do not need to know in advance which operator it will be for. You could have 2 radio points and then program one for 700 band and one for 1900 band, and then they can be used by different operators. So we simplify the multiple operator scenario. Entonces, para traducir ahí un poquito, la pregunta fue, como ese sistema de OneCell solo apoya LTE,
cómo es que apoyan a diferentes, lo que sería multioperador, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Josh es que sí, el sistema, ¿no? Típicamente tenemos que agregar otros nodos por frecuencia, pero es algo que usa software defined, like software defined radios, right? Would you say? Yes. Yes. Donde después de que tenemos la frecuencia que podemos apoyar, entonces no tenemos que saber específicamente qué operador, ¿no? Después en el futuro podemos configurar la plataforma para apoyar diferentes operadores, ¿no? Entonces, viene definido por medio de software. The other question, I guess, here that came in, Josh, was related to the specific case. Was there any CW test done to model tune the prediction, or? I'm not really familiar with that methodology, but we did, we did do a number of measurements, just like like you're describing. Okay. The building itself, this might help to know, the building itself had fairly good isolation from the macro. It's like a tornado-proof building, so it didn't have much in the way of windows or anything like that. Okay. Entonces la pregunta que había llegado aquí es que si se hizo pruebas de ondas continuas, ¿no? En este caso para este estadio. Y pues pienso que hicieron otros tipos de mediciones, no hicieron este tipo de prueba, pero en general lo que es pruebas de ondas continuas, lo que es CW test, se usa mucho para calibrar un modelo de propagación. Y varía, ¿no? Entonces tenemos que ir al campo, tenemos nuestra antena con la altura que vamos a diseñar, le metemos una señal que no tenga modelación y podemos ver las características de la antena, ¿no? Y usar esa data para calibrar nuestro modelo. Entonces la pregunta en este caso no fue hecho el CW test, pero yo sé que en muchos casos, específicamente en lugares públicos así grandes, otros operadores como parte del proceso tiene que hacer uno, no es opcional hacerlo un CW test y calibrar un modelo. Ya quizás para diseños más pequeños, obviamente si tenemos que hacer este tipo de mediciones estamos hablando de costos adicionales, quizás no valga la pena, ¿no? Para una oficina pequeña, algo así. Pero con otros operadores así grandes sí hemos visto que hacen este tipo de mediciones, ¿no? Okay. La otra pregunta aquí específica fue si la solución instalada fue multioperadora, y CommScope ya sé que tiene una solución que se llama ION B, que es lo que ellos tienen para lo que sea antenas pues sistemas de antenas distribuidas, no lo que es DAS activo. Entonces, para responder la pregunta, en este caso, el sistema de OneCell, ya mencionó Josh que sí apoya multioperador, y los equipos también de CommScope, pues todo lo que tiene que ver la serie de ION, también los tenemos en nuestra base de datos. Entonces pues eso es algo también que podemos hacer con las herramientas, ¿no? Podemos hacer diferentes tipos de análisis en lo que viene en la parte técnica y también en lo que viene a costos, ¿no? Y no solo para CommScope, sino tenemos los otros sistemas de antenas distribuidores para otros los vendedores de equipos, ¿no? Los otros más que existen en el mercado hoy en día, ¿no? The other question here, Josh, was related to that case. Do you know specifically how many users were connected at the same time during peak hour when you guys did that evaluation during the graduation? We don't know exactly. We know there were about 7,500 people in the building, and the operator, Nextech Wireless, has a very high market share in that area, something like 60%. So the system was quite busy at times, but we don't have the exact subscriber numbers from the operator. Okay. Entonces
La pregunta ahí fue, pues, cuántos, durante este caso, para Josh, cuántos usuarios fueron conectados en la hora pico. Y allí lo que lo mencionó Josh es que no se supo exactamente. Lo que sí sabemos es que este operador allí tiene, pues, pues el lugar, la capacidad es como de 7.500, algo así, de personas en el estadio. Y y este operador pues tiene un mercado grande, como 60% del mercado. Y pues vieron mucho tráfico durante el evento, ¿no? Pues también esto fue algo. Entonces quizás tenemos aquí tiempo para una pregunta más. This is another question related to the CRAN technology, Josh. Yes. In this case, I believe it was a MIMO solution, right? Does it support MIMO? And if so, like what type of configuration? Like is it 2x2 MIMO, 3x3 MIMO, etc.? Yes, so that's actually one of the big advantages of the CRAN solution, because you have multiple radio points supporting that can support an individual user. The normal mode would be 2x2 MIMO, because you have two antennas in the smartphone and also two antennas in the radio point. But if a user is within range of two radio points, then you can serve them through a distributed MIMO, like 4x2 MIMO, and even more than that if they have if they see multiple radio points at the same time. Okay, perfect. So right here, la pregunta fue, perdón, si la solución apoya lo que es MIMO y lo que mencionó Josh es que, pues, esta es una de las ventajas de esta solución de OneCell, ¿no? Que podemos configurarlo de MIMO y también tenemos la habilidad de hacer como distribución de MIMO. Entonces, por ejemplo, obviamente en caso real, lo que se use quizás es 2x2 MIMO, ¿no? Porque los teléfonos celulares tienen dos antenas. Pero también se puede hacer una distribución de MIMO donde podemos tener, por ejemplo, 4x2, ¿no? Ok, entonces esto, ya llegamos al final de nuestra hora aquí. Thanks, Josh, for answering questions there. Pues ojalá tengan o pueden pues, aprender algo aquí en este tipo de solución. Y tengan recomendado ahí que van a recibirnos la copia de esta solución, de esta presentación, y también vamos a ir a tratar de responder a las preguntas que nos llegaron, ¿no? Después de esta presentación, o si muchas veces también si tienen preguntas, pues lo pueden mandar ahí directamente a nosotros. También tenemos un grupo ahí en LinkedIn donde pueden mandar sus preguntas. Entonces, con eso pues terminamos. Thanks, Josh. You're welcome. Thank you to everybody. Okay. Bye.